Bonnie Loman, de 7 años, tuvo una crianza inusual. Ella se mudó mucho de niño, pasando la mayoría de su tiempo en Hawái y en la pequeña isla de Saipan, donde vivió principalmente en chozas y raramente pasaba tiempo afuera. Eventualmente, en algún momento, a inicios de los 80, su familia, consistiendo solo de ella, su madre y su padrastro, se asentó en Colorado, donde ella lentamente ganó un poco más de libertad. La vida era simple, hasta que un día, cuando la pequeña Bonnie acompañó a su padrastro en sus compras semanales, lo hizo sin darse cuenta de que estaba a punto de hacer el descubrimiento de su vida. Mientras inconscientemente paseaba por el pasillo de lácteos, Bonnie notó algo fuera del ordinario. Estando entre otros cartones de leche en el refrigerador, algo extraño llamó su atención. Impresa en uno de los contenedores familiares, estaba una cara mirándola fijamente. Cuando ella vio un poco más de cerca, ella se dio cuenta de que no era solo cualquier cara, era la suya. Como ella no había sido formalmente educada en la escuela, Bonnie crucialmente no podía descifrar las palabras impresas sobre su foto en letras gruesas. Niña perdida. Sintiéndose emocionada por su aparente fama local, como cualquier otra niñita podría estarlo, Bonnie le preguntó a su padrastro si podría comprar el cartón. En un momento de notable orgullo, él compró la leche y cortó la foto para que Bonnie la guardara, bajo una estricta condición: que ella nunca se lo mencionara a nadie más. Si hay algo por lo que los niños no son conocidos, es por guardar secretos. Aunque ella hizo su mejor intento para mantener su palabra, Bonnie no era terriblemente cuidadosa con el recorte que llevaba con ella. Durante un día de juegos en la casa de sus vecinos un día, Bonnie dejó la fotografía en una bolsa de juguetes y fue este simple error que pondría su vida de cabeza. Verás, Bonnie Loman no era la única niña cuya cara apareció en un cartón de leche durante los 80. De hecho, se estima que se imprimieron de 3 a 5 millardos de cartones con información sobre niños de cartón de leche perdidos como Bonnie, y circularon durante este breve pero influyente periodo en la historia del crimen estadounidense. Durante los 70 e inicios de los 80, no había distinción legal entre un niño perdido y un adulto perdido, lo que significaba que las autoridades raramente actuaban lo suficientemente rápido durante la ventana crucial de oportunidad después de un secuestro sospechado. En muchos casos, a los padres que no podían proporcionar evidencia concreta de un secuestro, como una nota de rescate, se les hacía esperar 72 horas antes de que alguna acción fuera tomada para ubicar a su hijo. Casos incluso peores eran casos donde un niño había sido tomado por un miembro familiar, porque las fuerzas policiales tendían a clasificar esas situaciones como insignificantes asuntos domésticos y se rehusaban a intervenir. Esto es realmente preocupante cuando consideras que la mayoría de los secuestros en Estados Unidos son en realidad realizados por un pariente. Un estudio realizado en 2012 encontró que de 800,000 secuestros de menores, 25% fueron clasificados como secuestros familiares, mientras que solo 7% eran de no familia y solo unos meros 115 niños fueron realmente llevados por un extraño. La asombrosa falta de legislación apropiada alrededor de secuestros sin custodias dejó a muchos padres desconcertados y eventualmente personas que compartían experiencias similares se unían para intentar reformar el anticuado trato del problema de los niños perdidos de los Estados Unidos. Padres frustrados crearon grupos de promoción para crear conciencia sobre lo fácil que era para relaciones deshonestas arrebatar a niños debajo de sus narices y transportarlos a otros estados antes de que la policía siquiera empezara a hacer alguna investigación. Eventualmente, un nuevo término fue acuñado para tratar casos como estos de secuestro aleatorio: secuestro de niños. Aunque había conseguido algo de seguimiento a inicios de los 80, la campaña, respaldada por el Consejo Nacional de Seguridad Infantil, aún necesitaba una forma de circular información sobre niños perdidos rápida y eficientemente. Créelo o no, esta era una época donde todavía no había internet en la punta de nuestros dedos, así que un método de reportaje menos convencional fue escogido: la leche. Se esperaba que la mayoría de los hogares estadounidenses compraran leche en una base semanal, y su corta fecha de expiración significaba que la información sobre los nuevos casos se podría mantener relevante. El primer cartón de leche incluyendo un niño perdido fue de Anderson Erickson Dairy en Des Moines, Iowa, en diciembre de 1984. Y para marzo del año siguiente, 700 de 1,800 compañías lácteas por todo el país habían adoptado la práctica. Al menos parecía que había un rayo de esperanza para padres desesperados para que su amado hijo volviera a ellos. Entre los primeros niños en tener sus caras impresas en masa blanco y negro, vendidas en tiendas y luego colocados en mesas de desayuno alrededor del país, estuvieron Ethan Batts y Johnny Gosch. En 1979, Ethan Batts, de 6 años, dejó el apartamento de su familia en Soho, Nueva York, para hacer la familiar caminata de 2 cuadras hacia su parada de autobús. Excepto que esta vez, Batts nunca subió al autobús. Él no asistió a la escuela ese día y nunca regresó a casa en la tarde.
Un equipo de búsqueda de 100 oficiales y perros policiales, volantes distribuidos por amigos y familiares e incluso vallas de Times Square mostrando la cara de Ethan no pudieron dar ninguna pista. En 1983, Ronald Reagan declaró el día del secuestro de Ethan, el 25 de mayo, como el Día Nacional de los Niños Perdidos. Y 5 años después de su desaparición en 1984, él se convirtió en el primer niño del cartón de leche. Johnny Gosch, cuya cara también fue una de las primeras en ser impresas, sufrió un destino similarmente problemático. En una mañana de 1982, el chico de 12 años salió a completar su ruta de reparto de periódicos en West Des Moines, Iowa. Todo parecía estar bien hasta que sus padres recibieron una preocupante llamada telefónica. Los clientes de Johnny no habían recibido su periódico ese día. Su padre buscó su área local y encontró el vagón rojo de su hijo lleno de periódicos no entregados, solo a un par de cuadras de distancia, pero sin señal de Johnny. Les tomó a las autoridades 45 minutos para responder la llamada hecha por su madre, Noreen, poco después de que el vagón fue encontrado, y la policía se rehusó a declarar a Johnny como persona perdida hasta 3 días después de la desaparición. Sintiéndose ignorada por la insuficiencia de la policía, Noreen creó la fundación Johnny Gosch Foundation para crear conciencia para otros niños perdidos. Gracias a su campaña, una nueva ley conocida como la Ley Johnny Gosch Bill fue aprobada en Iowa en 1984, la cual permitiría a la policía comenzar a sondear reportes de niños perdidos de inmediato, y poco después 8 otros estados también la adoptaron. A pesar de convertirse en los niños de cartón de leche originales, ni Ethan Paz ni Johnny Gosch regresaron a sus padres. Después de ser declarados oficialmente muertos en 2001, el caso de Ethan Paz finalmente concluyó en 2017, cuando un hombre llamado Pedro Hernández fue acusado de matar y secuestrar a Ethan, 38 años después de su desaparición inicial. Sin embargo, el caso de Johnny sí experimentó algunos giros extraños, como Noreen afirmando que su hijo apareció en su puerta en 1997. Pero en definitiva, el chico nunca fue encontrado y no se han hecho arrestos con conexión a su desaparición. Desafortunadamente, este era en su mayoría el caso con los niños perdidos fotografiados en cartones de leche. Aunque no hay números verificables registrados para rastrear el progreso de la campaña, se piensa que de 200 niños que aparecieron en los cartones, solo 2 fueron regresados a salvo. Una de esas raras historias de éxito fue la de una chiquilla de Colorado llamada Bonnie Loman. Cuando el vecino de Bonnie Loman encontró la fotografía que había dejado en su bolsa de juguetes, sabía lo que debía hacer. Después de contactar a las autoridades, la policía apareció en la casa de Bonnie en Colorado y arrestó a su padrastro por secuestro. En un instante, su vida en este punto fue revelada como una mentira, algo que no podía comprender a una edad tan joven. Cuando Bonnie tenía solo 3 años, fue tomada ilegalmente del cuidado de su padre biológico como resultado de una amarga disputa de custodia. Su madre y padrastro luego transportaron a Bonnie fuera de su estado natal para Hawái y Saipan, donde creció sin conocer más que su nuevo estilo de vida aislado, hasta ese fatídico día en la tienda. Debido a que fue oficialmente clasificado como un secuestro sin privación de libertad en el momento, la policía lo consideró como una disputa doméstica y se hizo poco esfuerzo en buscarla en primer lugar. Desesperado por ideas, su padre se topó con la campaña de niños perdidos en cartones de leche y decidió darle una oportunidad. Aunque su caso era ligeramente distinto al de otros niños presentados, como Ethan y Johnny, el padre de Bonnie logró que imprimieran su fotografía. Resultó que el destino estaba de su lado, porque la persona en reconocer la imagen fue la misma Bonnie. Ella solo no sabía por qué era tan importante. Gracias a esta única técnica de reportaje, Bonnie fue regresada a salvo con su legítimo guardián y continuó viviendo su vida como se suponía. En 1990, una novela por Carolee B. Coney, llamada La cara en el cartón de leche, parecía estar vagamente inspirada por la historia de Bonnie, e incluso fue adaptada a una película en 1995. Podría haber sido responsable por reunir a Bonnie con su padre real, pero la campaña de niños de cartón de leche no pasó sin críticas. Tristemente, la mayoría de los casos en ser impresos en masa quedaron sin resolver o no tuvieron finales felices, y los padres se acostumbraron tanto a ver caras durante su compra semanal que dejaron de prestar atención real. Era más probable que los niños prestaran atención a las caras, ya que se sentaban a desayunar cada mañana, pero muchos famosos pediatras, como Benjamin Spock, también se preocupaban de que esto tuviera un efecto negativo. La preocupación principal era que los niños estadounidenses podrían internalizar sus miedos irracionales a ser secuestrados por un extraño, a pesar de que las estadísticas mostraban que era más probable que fueran tomados por un miembro familiar, resultando en un peligroso pánico moral sobre peligro extraño. Si bien tenía buenas intenciones, la campaña había creado una extraña posición donde las historias de secuestros aleatorios ahora se infiltraban en los hogares estadounidenses suburbanos, los cuales se suponía que eran lugares de seguridad. Lo que es peor, la campaña también causó controversia por tener favoritismo racial.
Un estudio encontró que los niños de color conformaban un impresionante 42% de los secuestros no familiares, aunque eran solo el 15% de la población de niños en América en el momento. A pesar de esas alarmantes cifras, en su mayoría caras blancas eran las que aparecían en cartones de leche durante el corto tiempo de vida de la campaña. En parte como resultado de su controversial recepción, la campaña de niños en cartón de leche salió desfavorecida alrededor de 1987 y adelante, particularmente porque jarros plásticos reemplazaron al confiable cartón en los estantes de tienda. Uno de los últimos casos conocidos en ser promovido de esa manera fue el de Molly Beach, de 16 años, quien desapareció durante un turno de salvavidas en Warren, Massachusetts, en el año 2000. Los padres de Molly seleccionaron el método del cartón de leche como el último intento para encontrar a su hija, pero desafortunadamente terminó en tragedia cuando sus restos fueron descubiertos en 2003. Aunque tuvo una corta vida y fue altamente examinado, esta inusual práctica abrió la puerta para muchas de las nuevas reformas alrededor de los casos de niños perdidos en Estados Unidos. En 1982, Ronald Reagan pasó un proyecto de ley llamado Ley de Asistencia a los Niños Desaparecidos, la cual aseguraba a los padres que algún esfuerzo se haría para localizar a víctimas después de que reportes fueran hechos. Por un tiempo, cajas de pizzas, bolsas de tienda y sobres también fueron impresos con fotos de niños perdidos, hasta que el sistema de alertas Amber, el cual aún usamos hoy, entró en vigor en 1996. Este nuevo sistema sigue la misma lógica, pero hace uso de avances tecnológicos, al entregar información directamente por vallas digitales en autopistas, correos electrónicos, mensajes de texto e incluso más reciente, feeds de Facebook de personas. Hoy en día el extraño legado de los niños de cartón queda al frente de la imaginación estadounidense. Aunque podría no haber estado por mucho, las miles de caras viéndonos desde cartones de leche que llenaban los estantes y refrigeradores y mesas familiares es un constante recordatorio del progreso que se hizo para mejorar las oportunidades de reunir familias rotas, en un tiempo cuando la ineficiencia policial era común, especialmente cuando se trataba de secuestros sin custodia. Bonnie Loman fue increíblemente afortunada de ser recuperada gracias al programa del cartón de leche, aunque muchos otros como Ethan, Johnny y Molly no tuvieron tanta suerte. En una era moderna ya no se puede contar con que los hogares estadounidenses compartan el cartón de leche en común gracias a alternativas como leche de almendra o de avena. Un símbolo tan ubicuo probablemente dejaría de existir. Pero gracias a esta técnica rudimentaria, más niños perdidos como Bonnie están siendo encontrados que nunca antes. Según los datos del Departamento de Justicia, 186 alertas Amber fueron realizadas en 2014 y 154 resultaron en rescates exitosos. ¿Qué piensas de la campaña de los niños de cartones de leche? ¿Piensas que sus éxitos superan sus fallos? ¿Un programa similar igual funcionaría hoy en día? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.